bloques de preguntas. Este primer bloque tratará los aspectos generales del examen, cuáles son las características que presenta la asignatura, las principales dificultades que tienden a presentar los estudiantes y, por supuesto, qué recomendaciones nos pueden brindar los profes para solucionar estas problemáticas que existen. Entonces, profes, ¿cuáles son las características de la prueba de ingreso de matemática? ¿Qué diferencia tiene esta de un examen a otro cada año? ¿Y cuáles consideran ustedes que son las preguntas o los contenidos que más se le dificultan a los estudiantes? Tienen la palabra. Bueno, bien, reiterado el saludo. Nosotros lo primero que queremos es recordar a los estudiantes que quedan exactamente 10 días para ese examen. Hoy saben que se va el 6 de mayo con una convocatoria especial en junio. Ese examen, atendiendo a las características, consta de una pregunta errada y 4 preguntas en las que se evalúan conocimientos fundamentales del currículo del preuniversitario, abarcando álgebra, geometría, funciones, lógica matemática y, por supuesto, problemas aplicados. El examen es escrito sin uso de calculadora ni dispositivos electrónicos y se le recomienda a toda que vaya a presentarse a responder con lápiz para evitar tachadura. Sí han existido cambios con respecto a un año a otro, pero son cambios mínimos en la relación, nivel de complejidad, por ejemplo, de algunos problemas, buscando medir mejor la comprensión y la aplicación de conceptos. También se puede ver esto en las preguntas de geometría del espacio, en el tema de combinación de cuerpos y en la pregunta de geometría plana. La convocatoria especial de que hablé ahorita, que se va a hacer en junio, se realizará a quienes no se presenten a la primera convocatoria por causas, por supuesto, debidamente justificadas. Y bueno, en esencia, todo lo demás se mantiene. En esencia, esas son las principales características que tiene el examen de ingreso, que, vuelvo y repito, no es para preocupar a las personas, sino para hacerle ya un hábito de estudio mayor, que quedan 10 días, exactamente hoy, para presentarse ese examen de ingreso. Sí, correcto. Entonces ahora vamos a referirnos ligeramente a las principales dificultades que han presentado los estudiantes durante la etapa de preparación de este curso específicamente. Y para ello lo que vamos a hacer es dividir estas dificultades de acuerdo con la pregunta y sus objetivos, porque ya como explicó el profe Joel, cada pregunta de un año al siguiente prácticamente son los mismos objetivos, pero lo que se hacen es ajustes mínimos. Entonces, respecto a la pregunta 1, que recordemos que es la pregunta cerrada, que también llamamos como pregunta de formato variado, las principales dificultades que se han observado en la preparación de este curso están relacionadas con la determinación del valor de verdad en las proposiciones relacionadas con funciones y sus propiedades. El famoso verdadero y falso, para el cual todos estudiamos teoría, como se dice popularmente, porque hemos notado que los estudiantes, a la hora de determinar si una proposición es verdadera o falsa, sobre todo en las que relacionan funciones con las propiedades que tienen las funciones que se estudian en el preuniversitario, han presentado algunas dificultades. Dígase para determinar la monotonía cuando la función no viene expresada en la forma típica. Dígase cuando hablan sobre valores positivos o negativos que abarcan una función. Es importante que los estudiantes hagan un repaso a conciencia y entendiendo cada punto de las propiedades que tienen las funciones que han estudiado en el preuniversitario, las 13 familias de funciones, para que cuando resuelvan estos ejercicios logren recordar cómo se aplican las propiedades específicamente a cada una. También hemos encontrado dificultades cuando los estudiantes tienen que determinar el conjunto solución en las inecuaciones y específicamente en las inecuaciones logarítmicas. De los distintos tipos de inecuación que se evalúan en el examen de ingreso, las inecuaciones logarítmicas en cierto modo engloban una de las mayores dificultades. ¿Por qué? Porque luego de resolver la inecuación logarítmica, en cuyo algoritmo salimos de lo que es inecuación logarítmica y entramos en otro tipo, sea fraccionaria, sea lineal, sea cuadrática, cuando uno termina de resolver la inecuación, tiene que luego comparar esa solución provisional que obtuvo con el dominio de los distintos logaritmos que formaban la inecuación original.
Y esto es un problema. La mayoría de los estudiantes no recuerdan ese paso final y solo dan como solución la solución provisional que les da la inecuación logarítmica. Por eso hemos visto que están teniendo dificultades en ese objetivo. Y también en el cálculo de valores numéricos relativos a la geometría analítica, cuando estos se preguntan de manera indirecta, cuando se necesita realizar despejes en las fórmulas básicas que se estudian de geometría analítica. Esto se ve mucho, por ejemplo, cuando se nos dan 3 vértices de un paralelogramo y se nos piden determinar las coordenadas del cuarto vértice. El estudiante a veces no contiene o no entiende la pregunta, no entiende lo que necesita responder en la pregunta y qué vía tiene que usar para ello. En ese caso hay varias vías, pero una de las vías más sencillas es aplicar las propiedades de la geometría plana, específicamente que las diagonales de un paralelogramo se cortan en su punto medio, y luego usar despeje para encontrar el punto medio de las dos diagonales y por ahí, con uno de los extremos, determinar el otro. Sobre la pregunta 2, cuyo objetivo principal es la geometría plana y la demostración de igualdad de triángulos y semejanza de triángulos en la geometría plana, tanto de forma directa como indirecta, hemos percibido que hay dificultades con la demostración de semejanza de triángulos cuando el criterio que se puede utilizar de acuerdo con los datos del ejercicio no es el criterio AA, es decir, el criterio ángulo-ángulo. Cuando hay que usar otros criterios como el teorema fundamental de semejanza, como el criterio PAP, como el criterio PPP, los estudiantes se quedan sin herramientas y la impresión general que nos dan los profesores es que no han realizado suficientes ejercicios de demostración usando esos otros criterios como para sentirse seguros en la demostración. Además, cuando tienen que demostrar igualdad de ángulos o igualdad de segmentos usando carácter transitivo de esta relación, de la relación de igualdad, y usando las propiedades de las figuras planas. Un ejemplo típico puede ser cuando el estudiante encuentra un par de ángulos alternos entre paralelas, que por propiedad sabemos que son iguales, su amplitud. Sabemos que uno de los ángulos es uno de los que necesito, pero el otro, el alterno, no es uno de los que necesito. Sin embargo, usando propiedades de la geometría plana, ese otro ángulo que no lo necesito termina siendo igual a uno que sí necesito en la demostración. Y ese paso de entender que si dos ángulos son iguales y el segundo es igual a un tercero, entonces el primero y el tercero tienen que ser iguales por carácter transitivo, a veces los estudiantes pasan mucho trabajo para reconocerlo. Nuevamente repito, la solución que considero más pertinente ahí es seguir realizando ejercicios donde se tengan que aplicar estos conocimientos para que ellos se sientan más seguros a la hora de buscarlos en la figura. Por último, sobre el cálculo de magnitudes en figuras planas, también hemos visto dificultades, principalmente en el cálculo de áreas, cuando hay que sumar o restar áreas de diferentes regiones planas. Esto para nadie es un misterio. Muchos estudiantes le tienen miedo al famoso inciso B de la geometría plana, solo porque en ocasiones el área sombreada que piden calcular no se obtiene de forma directa con una sola fórmula, sino que hay que combinar diferentes fórmulas para llegar a esa área sombreada. Cuando hay que restar, por ejemplo, el área de un paralelogramo menos el área de un sector circular, cuando hay que sumar el área de un triángulo con el área de un trapecio, y a veces se sienten inseguros porque ya el ejercicio en esos casos tiene un nivel de dificultad ligeramente superior a los ejercicios donde con una sola fórmula se obtiene el área que se pide. Es importante que los estudiantes interioricen que estas dificultades solo se pueden solucionar estudiando activamente la teoría, es decir, la parte teórica, las fórmulas, cómo encontrar los elementos, y después realizando varios ejercicios de práctica para lograr esos objetivos y lograr vencerlos sin ningún tipo de inseguridad, sin ningún tipo de miedo. En matemáticas sí se cumple el dicho, la práctica hace al maestro. Y es importante que ellos conozcan que todavía tienen tiempo para seguir profundizando las habilidades que han logrado construir durante los 3 años de preuniversitario, pero que tienen que estudiar ya. Como bien explicó el profe Joel, solamente quedan 10 días para el examen. Muchas gracias. Bueno, siguiendo la idea del profe Yang y de la lógica que presentan los exámenes de ingreso, nos adentraremos ahora en las principales limitaciones o dificultades que presenta la pregunta número 3. Pregunta número 3, que recae en mayor peso a la resolución de ecuaciones. Ahora bien, no estamos hablando de una pregunta que solamente tiene como inciso la resolución de ecuaciones. Generalmente es una pregunta que siempre propone cuando más 2, 3 incisos,
y uno de ellos tiene que ver o está relacionado con la resolución de ecuaciones. Dentro de las principales problemáticas que se observan es que las ecuaciones que se presentan en la prueba de ingreso son las llamadas ecuaciones con enlace o ecuaciones combinadas. Es decir, son las ecuaciones que durante el trayecto por el preuniversitario se van estudiando de manera independiente, dígase, ecuaciones lineales, cuadráticas, fraccionarias, exponenciales, logarítmicas, con radicales, trigonométricas, y que en estos exámenes aparecen combinadas en una sola ecuación. Por lo que es importante que los estudiantes tengan un dominio importante de la base conceptual de estas ecuaciones, referida a propiedades, fundamentalmente propiedades de la potencia, propiedades de los logaritmos, propiedades de los radicales, las identidades trigonométricas cuando se presenta un tipo de ecuaciones como ellas, las trigonométricas, que generalmente siempre aparecen como línea en estos exámenes de ingreso. Principalmente podemos destacar, y cabe recalcar acá, que una de las principales limitaciones se han encontrado en las ecuaciones trigonométricas, fundamentalmente a la hora de que los estudiantes tienen que expresar, tienen que arribar al conjunto solución de una ecuación trigonométrica, porque estas ecuaciones trigonométricas pueden tener un dominio restringido. Dígase cuando nos ponen determinar los valores de x en el intervalo de 0 a 2pi, de 0 a pi sobre 2, o de 0 a pi, por ejemplo, y citar algunos, ¿no? Donde fundamentalmente aquí se hace un análisis detallado de las soluciones que se encuentran y que estas respuestas tienen que estar dentro de este intervalo. Pero estas respuestas también tienen que satisfacer las condiciones de la ecuación. No pueden ser respuestas o valores que indefinan una fracción. Fundamentalmente cuando tenemos tangente o cotangente, que sabemos que son identidades que la vemos normalmente desde el punto de vista de la expresión tangente, pero que eso lleva a una importante fracción que puede ser indefinida si el denominador da 0. O cuando estamos en presencia de ecuaciones logarítmicas, donde el argumento del logaritmo puede dar un argumento negativo, un argumento 0 que también se indefine. Entonces es importante recalcar esto. O cuando la ecuación trigonométrica no tiene ningún intervalo restringido y que hay que añadirle entonces el conjunto de ángulos coterminales, los llamados, como decimos todos en la práctica, más los 2kπ, con k que pertenece a los enteros, cuando la ecuación es seno-coseno, que no es más que el periodo principal de estas funciones trigonométricas, o cuando le añadimos más kπ, cuando la ecuación termina siendo la razón trigonométrica, tangente o cotangente. Pero que lo más frecuente, las habilidades que adquieren los estudiantes, es que todas estas ecuaciones trigonométricas se expresan en función del seno o del coseno. Como otro de los importantes incisos que tiene esta pregunta número 3, está la demostración de identidades trigonométricas. Como sabemos, en la demostración de identidades trigonométricas no arribamos a un conjunto solución en sí, porque las identidades están definidas para un conjunto de valores admisibles y como identidades al fin tienen un conjunto infinito de soluciones. Arribamos a la igualdad entre dos miembros, donde generalmente transformamos un miembro para llegar al otro. De ser así, estamos en presencia de la demostración de la identidad. ¿Dónde se concentran las mayores dificultades? Bueno, que a la hora de utilizar las identidades trigonométricas, existen algunas de estas que para arribar a la igualdad entre los miembros tengan que también aplicar la descomposición factorial, porque los estudiantes ven como vía más fácil simplificar, y a veces cuando estamos en una fracción no podemos simplificar numerador con denominador. Entonces considero que en la pregunta número 3, que tiene como principal objetivo la resolución de ecuaciones, fijar propiedades, fijar procedimientos y ver la tipología de ecuación, cómo se resuelve cada una de ellas. Otra de las preguntas importantes en el orden es la pregunta número 4, que tiene que ver con la resolución de problemas. En los últimos años, el problema que se ha presentado en la prueba de ingreso ha tenido variadas vías de solución. Han sido problemas que se han podido resolver por la vía del planteamiento de una ecuación lineal, de un sistema de ecuaciones bien de 2 con 2 o de 3 con 3, y en muchos casos
problemas que se han resuelto por la vía aritmética. Las principales dificultades se establecen en cuanto a la traducción de situaciones del lenguaje común al lenguaje algebraico. No podemos leer el texto del problema de principio a fin. Consideramos importante centrarnos en las oraciones psicológicas que plantea el texto, qué palabras claves tiene ese texto y cómo yo voy traduciendo en la medida de las variables que declaro, de aquellos elementos desconocidos, lo que tengo que transformar. Hay textos de problemas típicos como son los llamados problemas de recogió y quedó, problemas de resto, que últimamente hemos visto que se han presentado en los exámenes de ingreso y que han traído consecuencias a la hora de escribir las ecuaciones y que han sido errores frecuentes. Por ejemplo, si hablamos de un problema en el que estamos recogiendo determinada cantidad de sacos de papas, de frijoles, de boniatos, y decimos que recogimos el 20% de los boniatos, la tercera parte del maíz, pero que aún quedaron por recoger, tenemos que hacer un análisis del tema del resto. ¿Qué es lo que es el resto? Si recogí el 20% de los sacos de boniato, pues me quedó el 80%. Si recogí un tercio de los sacos de maíz, me queda 2/3 de los de maíz. Y así se establecen las ecuaciones. También es importante la resolución de los problemas que requieren el uso, como incisos aparte, como el inciso B de la pregunta 4, de aquellas preguntas que tienen problemas aritméticos sencillos, que requieren el uso de problemas típicos de fracción. Entonces, bajo esta idea, creo que hay que hacer un análisis minucioso de los problemas. ¿Cómo estudiar los problemas? Los problemas utilizan recursos heurísticos. Los problemas hay que descubrir, hay que analizar. Los procedimientos no pueden ser algorítmicos, pero sí utilizamos tipos de problemas que lo podemos llevar y contextualizarlo a los que tengamos en los exámenes de ingreso. Para cerrar, la pregunta número 5, que tiene como línea directriz la geometría, fundamentalmente la geometría del espacio, donde a partir de un cuerpo compuesto, que puede ser ya bien por superposición o por perforación, o un cuerpo, vamos a decir, uno al lado del otro, o en diferentes posiciones, pero siempre hablamos de la combinación de dos de ellos. Las principales dificultades se han venido estipulando en el cálculo de áreas y volumen de estos cuerpos, fundamentalmente cuando hay que combinar uno con otro, en lo que si tenemos un cuerpo encima del otro y nos piden el volumen, pues el volumen de la pieza, el volumen del cuerpo planteado es la suma de los volúmenes. Pero cuando tenemos un cuerpo que ha sido perforado y nos piden el volumen resultante, tenemos que establecer que los volúmenes son la resta del volumen del cuerpo más externo menos el volumen del cuerpo que se usó como perforación. Y esto recae en un aspecto muy importante, fundamentalmente la parte quizás más difícil es cuando tenemos que calcular las áreas. Recordemos que las áreas tienen un significado, es la superficie. Y la superficie es lo que tenemos nosotros, que como decimos el buen cubano, ¿qué parte del cuerpo tenemos que tocar? ¿Cuál es la superficie que queda? Tenemos que atender con mucho cuidado el tema de las áreas. Ya la última comprobación nacional estipuló o mandó o orientó a calcular el área de un prisma, pero no de toda el área, sino del área ocupada por una. Y en esa idea tenemos que dirigir el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, por las aclaraciones. Y les recordamos a los que se han unido que estamos en este tercer streaming de IPBC Cuba conversando sobre el examen de ingreso de la asignatura matemática con vista al ingreso a la educación superior. Así que pasamos a un segundo bloque de preguntas que tiene que ver más con cómo los profes perciben la preparación de los estudiantes. Y quisiera que me respondiera el profe Yandy, ¿cuál es la situación actual de los estudiantes en su preparación, teniendo en cuenta, claro, que ya solo estamos a 10 días del examen? ¿Cómo es la participación de los estudiantes en los grupos? Y a partir de esa participación, ¿cuáles son las principales problemáticas y dudas que han detectado? Sí, ¿cómo que no? Vamos entonces a referirnos al estado actual de la preparación cuando quedan solo 10 días. Primeramente, sabemos que ya en la etapa final hemos puesto a disposición de los estudiantes las comprobaciones nacionales que se han hecho, algunas comprobaciones provinciales que nos han enviado otros profesores y también
Los simulacros que hicimos 3 en total en el grupo, al cual hemos dado respuesta, hemos coordinado con los estudiantes para saber en qué se sintieron más presionados a la hora de responder, y de manera general hemos visto una participación activa. Sí hemos notado que algunos estudiantes presentan ansiedad y estrés a la hora de enfrentarse a preguntas que no son habituales, a la hora de enfrentarse a preguntas donde no dominan bien el contenido que se está preguntando. Y esto sabemos por experiencia, tanto los profesores como los mismos estudiantes que se han enfrentado a exámenes en otras ocasiones, que afecta el rendimiento que pueda tener el estudiante en la prueba. Y es por eso que es importante mantener la calma y no desesperarse cuando en el momento no se encuentra solución a una pregunta. Algunos estudiantes ya hemos mencionado las dificultades principales que han presentado, y sabemos que esas dificultades se concentran principalmente en las áreas de álgebra y geometría, mientras que tenemos otros estudiantes en el grupo que ya dominan bastante la materia que se va a evaluar en el examen de ingreso y colaboran muy solidariamente con nosotros los profesores, ayudando a los estudiantes que preguntan, brindándole ayuda a entender las relaciones que se establecen entre los diferentes elementos de la pregunta, y también respondiendo directamente a las mismas preguntas para que los estudiantes que están preguntando comprueben lo que respondieron. Hay que añadir que el Ministerio de Educación nos ha apoyado desde el inicio de este mes con la emisión de varias teleclases que no son nuevas. Los estudiantes ya deben saber, porque lo hemos dicho varias veces en el grupo, son las mismas teleclases que están presentando en estos últimos 3 cursos, es decir, desde hace 2 cursos para acá. Incluso hemos puesto a disposición de los estudiantes el enlace del sitio web de Cubeduca, donde están disponibles esas mismas teleclases para descarga. Y sabemos que en las escuelas, además, en la mayoría de las escuelas se está brindando atención diferenciada a los estudiantes que presentan más dificultades, con el objetivo de que logren vencer los objetivos que se van a evaluar en el examen. Ya estamos en la recta final, como quien dice. Ya la preparación se ha hecho más intensiva y seguirá siendo intensiva hasta el momento previo al examen. Y lo más importante ahora con los estudiantes, además de revisar los elementos teóricos, es que realicen sí o sí ejercicios de exámenes de años anteriores para que vayan conociendo con más perfección, la forma en que se evalúan los contenidos, las preguntas típicas que se hacen sobre cierto contenido, las distintas formas en que te pueden diversificar un mismo contenido a la hora de preguntar. Porque de esta manera ellos van a sentirse más preparados y con más seguridad y con menos incertidumbre cuando se enfrenten a cualquiera de las preguntas que pueden aparecer en el examen de este año. Es importante recalcar que los exámenes no son iguales, pero al ser los mismos objetivos, la mayoría de las formas en que se puede preguntar ese objetivo sí se puede llegar a dominar, y ese es el objetivo al que aspiramos la mayoría de los profesores: garantizar que el estudiante se sienta seguro cuando lee una pregunta sobre el contenido que debe utilizar para responderla y la forma en que lo va a utilizar. Muchas gracias, profe. Ahora hablaremos con Javier, que durante este curso ha participado muy activamente en su propia preparación como estudiante de 12º grado que realizará estos exámenes, y además en la preparación de los estudiantes que envían sus preguntas en el grupo de Telegram. ¿Cómo ves la participación del grupo desde la perspectiva que tienes tú como estudiante, Javier? Sí, buenas tardes. En el grupo existe una alta participación en la respuesta a las preguntas, el intercambio de los materiales y a la resolución de los ejercicios. Eso a nosotros los estudiantes nos favorece para superar esas dudas que tenemos, para confiarnos en torno, no totalmente al examen de ingreso, pero sí para eliminar cada duda que tenemos en el momento. Conforme se va acercando la fecha del examen, se va notando un aumento en la interacción en el grupo. Mientras más estudiantes hay, vamos a ver un poco más de dudas. Y en ese momento yo entro al grupo para hacer un autoestudio, ayudar a los diversos estudiantes y en sí apoyarme a mí mismo para ver cómo estoy con respecto a esa prueba. Además tenemos que los estudiantes aprovechamos ese grupo para compartir las estrategias de estudio junto con la posibilidad de aclarar conceptos en tiempo real, corroborar el trabajo, que de cierta manera influye mucho en nosotros debido
a que en las noches no todos los estudiantes tienen un profesor que los pueda ayudar a superar una duda. Y es por ello que escriben en el grupo, y en ese grupo se les responden las dudas y ya ellos pueden salir de ese estanco con una duda, porque sí se puede decir. Y el grupo como tal funciona como un espacio de apoyo colectivo y motivación, lo cual es valorado por nosotros los estudiantes positivamente, porque además que nos permite eliminar esas dudas, nos da un apoyo emocional y decirnos propiamente todo este tiempo que hemos estado estudiando lo vamos a tener que decir en un punto exacto, vamos a salir bien en esa prueba. Yo no estudié 3 años por gusto, vamos con todo hacia esa prueba, vamos a tratar de ir hacia esa prueba con la mentalidad fría, concentrados, evitar una falta de concentración. Y es por ello que me gustaría decirle a todos los estudiantes que nos están escuchando en el streaming que no se preocupen, es solamente una prueba que sí va a marcar nuestro futuro, pero si estudiamos todo este tiempo, sí podemos superarla. Muchísimas gracias, Javier. Me gustaría que, como los profes también han podido realizar sus valoraciones acerca de todo el trabajo que se ha llevado a cabo, el profe Frank me responda cuáles han sido los principales aspectos sobre la preparación que han podido valorar ustedes como profesores hasta el momento. Sí, bien. Primeramente yo quisiera destacar el trabajo que realizan los estudiantes en el grupo de preparación de matemáticas para pruebas de ingreso. Creo que ha sido un trabajo que en la medida que ha pasado el tiempo se han sumado muchos estudiantes y se han sumado mucho a la colaboración y a la aclaración de dudas, algo importante en esta etapa. Todo el que aclara dudas también aprende, todo el que aclara dudas se convierte en un profesor y esa preparación, esa explicación se convierte también en conocimiento. Por lo que el uso de estas herramientas informáticas que se han puesto a la disposición ha posibilitado que la preparación de los estudiantes pueda ser superior a la de cursos anteriores. Es palpable cómo ver que los estudiantes crecen en la medida de que cada limitación se convierte en un nuevo conocimiento. Muchos jóvenes muestran un compromiso serio con la preparación, dedicando largas horas de estudio a la resolución de ejercicios y problemas. Pero bueno, sin embargo, también hemos observado, ¿no?, que algunos de estos estudiantes presentan algunas fluctuaciones en cuanto al nivel de motivación, especialmente cuando enfrentan temas complejos o les resulta o obtienen resultados bajos en determinados simulacros, comprobaciones que se aplican. Yo considero acá que no podemos disminuir el ritmo de la preparación cuando nos enfrentamos a situaciones, ejercicios complejos. Por el contrario, ese ejercicio complejo que demanda de la explicación de otro, del impulso de otro, si no lo logra hacer ahora, pues ahora es el momento para que cuando me enfrente al examen de ingreso y lo tenga delante, yo me acuerde y diga, yo resolví un ejercicio similar, un ejercicio parecido y saco la experiencia de lo difícil y lo convierto en algo fácil. Hemos identificado también errores frecuentes que afectan el rendimiento de los estudiantes en su desempeño, tales como ha existido mala interpretación de algunos enunciados, lo que conduce a respuestas incorrectas. Por lo que aquí yo considero que es importante, no solamente en el examen de ingreso de matemáticas, sino en todos los exámenes, tener tiempo para leer, pero leer con el corazón en la mano, leer cada pregunta, cada palabra, porque cada uno encierra un significado importante en la respuesta, en el razonamiento que yo sea capaz de darle a cada una de las preguntas e incisos de la prueba de ingreso. Ha existido también descuido en la presentación y el orden de los cálculos que generan confusiones y pérdidas de puntos. Si los exámenes de ingreso estipulan cada pregunta el espacio para responder, consideramos oportuno que cada estudiante inicie y realice la pregunta que después de la lectura considera que es la pregunta que se siente con mayor ánimo de realizarla, con su mayor preparación, que es la pregunta que quizás salió en el examen de ingreso con el nivel más bajo o con el nivel que según mi preparación
me da la posibilidad de hacerla correctamente, organizar el trabajo, dejar los cálculos plasmados y que los cálculos tengan orden, que los cálculos no sean cálculos que me eviten o que me lleven a cometer determinados errores. El descuido en la forma de responder, y muy importante, las irregularidades pueden tener el temor al fracaso, lo que puede intensificarse interferir en su desempeño. Yo considero que haga hoy un ejercicio y que ese ejercicio esté incorrecto, que yo estoy seguro que incorrecto no está del todo y que el resultado, a veces vamos al resultado final, no, el resultado no me dio la respuesta correcta, no el resultado lo más importante, no porque haya tenido el resultado incorrecto, ya que tengo que tener el ejercicio mal, y eso no puede interferir en mi desempeño, en que yo me sienta mal, en que me desanime para la prueba de ingreso. Creo que los ánimos tienen que estar bien arriba, porque sí se puede, y con la preparación, el empeño y el sacrificio siempre se pondrá. Rapidito, para acotar algo importante, yo, igual que el profesor Yandy expresaba, considero que hay líneas de trabajo vital en este cierre, y es atender los exámenes de ingreso de los últimos 10 años que se han aplicado, responder los ejercicios de las teleclases y de las 3 comprobaciones nacionales que se han aplicado durante este curso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe. Me gustaría que ahora el profe Joel nos hable sobre las principales problemáticas. Bueno, ¿qué recomienda ante estas problemáticas y qué sugiere ante tan poco tiempo ante el examen? Bueno, ya mis compañeros han sido bastante claros en los temas que han abordado. El profe decía ahorita que ya queda muy poco tiempo y que la preparación tiene que ser más elevada. A mí, lo que me queda decirle a los muchachos que van a presentarse es lo siguiente. Se necesita a partir de ya priorizar la práctica de ejercicios con tiempo limitado. ¿Por qué con tiempo limitado? Para que ellos ya simulen condiciones reales del examen. Revisar y comprender minuciosamente los errores cometidos en ejercicios previos y simulacros anteriores para poder rectificar lo que en algún momento fue error y aprender de ello. Buscar apoyo de profesores y compañeros para aclarar las dudas que todavía persistan después de haber realizado las acciones anteriores mencionadas, y no es aconsejable dejar temas complejos para último momento. Ahí pueden existir todavía estudiantes que no dominen un tema en específico, y si el tema es muy complejo, no se recomienda que ese tema lo dejen para último, sino que aprovechen el tiempo, valga la redundancia, para aclarar esos temas que pueden tener un grado de complejidad. Pero no solamente la parte académica es la que hay que tener en cuenta. Mientras más se aproxime la prueba de ingreso, la parte psicológica también afecta, ¿no? Y por eso es necesario mantener una actitud positiva y confiar en la preparación realizada. Practicar técnicas de relajación y manejo antes y durante el examen también puede ayudar. Y dormir bien, cuidar la alimentación, esto que garantiza un buen rendimiento cognitivo, es necesario a medida que ya se acerque esa prueba de ingreso, y estar consciente siempre de que el conocimiento está, ya ese conocimiento está, y que lo que hay que garantizar es que ese conocimiento se plasme en esa prueba de ingreso. Muchas gracias, profe. Informamos por el grupo, pero también lo decimos por acá, que teniendo en cuenta la situación electroenergética del país ahora mismo y que estamos haciendo la transmisión en horario pico, todas las intervenciones de los profes estarán disponibles en el canal de YouTube de IPBC Cuba a partir de este fin de semana. Entonces ahora vamos a responder las preguntas que han enviado ustedes, las dudas que han enviado por el canal. Nos preguntan sobre el área total de los cuerpos superpuestos. ¿Cómo podría presentarse este ejercicio en el examen? Profe Frank, ¿podría respondernos esto?
Bueno, considero que es una pregunta muy interesante el tema de las áreas totales de los cuerpos superpuestos. Primeramente habría que analizar, ¿no? Y tener un análisis minucioso de la superposición de la combinación de los cuerpos. Porque hay cuerpos que al superponerse, ¿no? La base de uno coincide con la base del otro, ¿no? Y en sí la figura quedaría enteriza, ¿no? Pero hay cuerpos que tienen una base que apoya abajo, hay otros cuerpos que no. Entonces yo recomendaría que cuando habláramos del área total de un cuerpo superpuesto, analizar cuáles son las superficies externas del cuerpo, ¿verdad? Externas sí, todo, porque por dentro no vamos a tener ninguna superficie. Toda la parte externa del cuerpo que se pueda calcular como área. Voy a citar un ejemplo brevemente. Si tenemos una semiesfera, ¿verdad? Una semiesfera, y en el círculo máximo de esa semiesfera hay un cilindro que coincide su base inferior con la del círculo máximo. Bueno, pues el área de ese cuerpo, el área total sería el área de la semiesfera, el área lateral de ese cilindro y el área de la base superior de ese cilindro. Si fuera vamos a suponer, una semiesfera, y encima de esa semiesfera hay un cono circular recto cuya base también coincide con ese círculo máximo, bueno, pues el área de la semiesfera más el área lateral del cono sería la superficie que podamos estar tocando, como digo yo, ¿no? Externamente. Si hubiese un cuerpo que al superponerse la base no coincide totalmente con ese otro cuerpo y es un cuerpo macizo, obviamente, bueno, pues tendríamos que tener en cuenta que, por ejemplo, si yo tengo un prisma y en la base superior del prisma tengo un cono circular recto, ¿verdad? Que la base del cono es un círculo que no coincide, es decir, no ocupa toda el área de la base superior del prisma. El área total sería área de la base inferior del prisma más el área lateral del prisma más el área lateral de ese cono, pero en la base superior de ese prisma va a quedar un área que está limitada por el área de la base superior menos el área de ese círculo. Es decir, serían como que esas cuatro, vamos a suponer que sea un prisma, por supuesto, cuya base inferior y superior es un rectángulo o un cuadrado, fundamentalmente un cuadrado. Esa área hay que restarla para obtener esa. Es una cuestión un poco quizás complejo de explicar así, pero la idea fundamental, repito, en el tema área total de cuerpo superpuesto o perforado es qué superficies del cuerpo podemos, como se dice en buen cubano, podemos tocar. Muchas gracias, profe. Ahora también nos llegan algunas preguntas sobre cómo responder las preguntas, o sea, en qué orden responder las preguntas del examen. Profe Joel, ¿nos pudiera dar respuesta de eso, sugerencias? Sí, a ver, eso depende, por supuesto, de las características de cada estudiante. Cada estudiante sabe las condiciones en que está para responder cada pregunta del examen. Por supuesto que es recomendable que el estudiante empiece por la pregunta donde más dominio presente. O sea, esa pregunta que sabe que la va a hacer sin ningún tipo de complejidad porque tiene un dominio bastante bueno y ahí puede garantizar una puntuación en el examen de ingreso. Independientemente de esto, que es en dependencia de las condiciones del estudiante, siempre se aconseja que la pregunta de formato diverso, esa primera pregunta, se deje para último. ¿Por qué? Porque es una pregunta cerrada, es una pregunta que es una pregunta de todo o nada, o sea, vas a tener el máximo de puntos si respondes correctamente, no vas a tener puntos si no respondes correctamente, ahí no hay lo que se llama arrastre matemático, no hay lo que se llama algoritmo de trabajo, un procedimiento, es decir, ahí no existe en esa pregunta nada. Por tanto, es la pregunta donde más fácil se pierde puntos.
Y es la pregunta que abarca una cantidad de contenido determinado, o sea, no es una pregunta específica de un contenido. Se aconseja que esa sea la última pregunta que se haga para que le dediquen una mayor cantidad de tiempo a ella. Pero vuelvo y repito, eso es en dependencia de la característica propia del estudio. Se aconseja que esa, por supuesto, se deje de última. Y este tema de las ecuaciones, el tema de la geometría, son las primeras que se hagan si el estudiante se encuentra capacitado totalmente en esas preguntas y pueda garantizar 20 puntos en el examen en cada pregunta. Profe Yandy, nos llega por acá una duda específica para usted, y es qué contenidos o qué vías de solución específicos de un ejercicio usted considera que si salen en la prueba los alumnos no estarán preparados, y ponen como ejemplo la ley de los senos, el teorema de la bisectriz y el teorema de las transversales. Y aproveche, profe, para aclarar también algunas dudas que surgen acerca de la ortografía en el examen, los errores ortográficos, cómo se evalúan, cómo se puntúan. Sí, bueno, vamos a hablar primero de la ortografía porque es un tema más general y que se repite para todos los demás exámenes de ingreso. Es importante que los estudiantes conozcan que las reglas para el descuento ortográfico se mantienen igual en todos los exámenes. Son 2 reglas principalmente. Por cada error ortográfico que comete el estudiante se le resta un punto de la calificación final que obtiene luego de calificada la pregunta. Y la segunda regla es que cuando el estudiante comete 21 errores ortográficos, se le suspende, o sea, se le descalifica el examen automáticamente. Es decir, el máximo de errores permitidos son 20. Cuando el estudiante comete un error más de 20, o sea, 21 en total o más, se le descalifica automáticamente el examen de ingreso. Por eso es importante que los estudiantes manejen tanto el vocabulario general, por ejemplo, para la resolución de problemas a la hora de dar la respuesta al problema, para la pregunta de geometría plana y del espacio a la hora de darle respuesta al cálculo de magnitudes en figuras y cuerpos, pero también el vocabulario específico de la asignatura de matemáticas, porque muchos estudiantes cometen errores a la hora de escribir palabras en la fundamentación de las propiedades de la geometría, palabras como adyacentes, palabras como conjugados, palabras como bisectriz, mediatriz, que tienen una ortografía muy específica, porque son palabras que vienen prácticamente directo de sus raíces etimológicas y por eso se escriben de una forma específica, sin atender a una regla casi ninguna, aunque hay palabras que sí se adecuan a reglas. Y el estudiante tiene que dominar bien cómo se escriben esas palabras para evitar cometer errores cuando fundamente las proposiciones. Esto con respecto al tema de la ortografía. Con respecto al tema de los contenidos que son poco frecuentes y que los estudiantes a veces no se esperan en el examen, han puesto varios ejemplos, como es la resolución de triángulos oblicuángulos, usando las leyes de los senos y los cosenos. Ese contenido se imparte en 10º grado, pero prácticamente no se evalúa durante casi toda la enseñanza preuniversitaria. Y es cierto que en muchos exámenes de los anteriores han salido ejercicios que se pueden resolver, o parte de ellos se pueden resolver utilizando esas leyes de la trigonometría. Pero para los estudiantes que aumenten la seguridad en sí mismos y no se sientan tan presionados, yo les aseguro que la mayoría de esos ejercicios siempre tienen una segunda vía o incluso una tercera y una cuarta vía de solución, en la cual no es tan necesario resolverlo usando esas leyes de trigonometría. Otros contenidos, como es el caso del teorema de las transversales, se imparte desde la secundaria básica. Si el estudiante lo domina, es una bendición, porque muchas veces resume la solución de un ejercicio y lo que te puede quedar en 7 pasos diferentes, te queda solamente en 3, por ejemplo, si usas el teorema de las transversales. Y esto es importante que los estudiantes lo tengan en cuenta, porque a la hora de resolver un examen de ingreso, no solo importa el conocimiento, sino también las competencias a la hora de resolver los ejercicios. Y una de las competencias más importantes es el ajuste al tiempo del examen. Muchos estudiantes, por no dominar al completo las propiedades de la geometría plana que se estudian en el nivel medio, terminan demorando demasiado la resolución de un ejercicio, ya sea por el tiempo que demoran o por el espacio que abarcan en la prueba de ingreso. Debo recordarles a los estudiantes que no se les da hojas adicionales, es decir, el espacio de que disponen
para resolver el examen de ingreso es el espacio en blanco que tienen en la hoja del examen, que es una hoja tipo periódico, son 2 hojas dobladas por el medio, o sea, una misma hoja larga que se dobla por el medio, como si fuera una hoja de periódico. Y en ese espacio, que tienen espacio para resolver, debe quedar la respuesta completa. Por eso muchas veces, si el estudiante logra ver más de una vía de solución para el ejercicio, antes de ponerse a escribir, debe seleccionar la vía más racional, la vía más corta, porque además de ganar tiempo, gana espacio por si otra pregunta se le complica. Otros contenidos que igual cuando aparecen en los exámenes asustan un poco a los estudiantes son las identidades trigonométricas que menos se usan, por decirlo de una manera. Le decimos así porque son las que menos se evalúan, pero cuando aparecen hay que resolverlas igual. Un ejemplo puede ser las identidades que involucran a la cotangente cuadrada y a la tangente cuadrada. Cotangente cuadrada más 1 es igual a 1 sobre seno de x. Tangente cuadrada más 1 es igual a 1 sobre coseno de x. Muchos estudiantes creen que se saben todas las identidades y cuando ponemos un ejercicio donde haya que aplicar esas identidades, se les olvida que existen y tienen que estar entonces en los cálculos auxiliares resolviendo la identidad para que les dé el resultado. No está de más, se puede hacer, pero es tiempo que pueden perder en el examen y que van a necesitar tal vez para otra pregunta. Como el profe Joel explicaba, la pregunta 1 es todo o nada. Tienes que pensar muy bien la respuesta antes de poner algo en el papel, porque no se le da punto al estudiante por pasos bien realizados ni por un algoritmo bien desarrollado. Solamente se le da puntos al estudiante por lo que está escrito en el espacio que te dan en la pregunta, ya sea poner un verdadero o falso con la respectiva justificación, marcar con una X o completar el espacio en blanco. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Esperamos, por supuesto, que les haya servido para el examen, quedando tan poco tiempo, que hayan podido saldar dudas y sientan también mayor seguridad después de los consejos brindados por los profesores, no solo de matemáticas, sino también de historia y español, que también atendimos por acá. Por supuesto, desde IPVC Cuba les deseamos muchos éxitos y los esperamos en el streaming de la semana próxima.